Esta semana he estado preguntando dentro de la comunidad en YouTube qué vídeo preferíais como continuación a esta serie dentro de Three.js. Por un lado, interactividad en los elementos y por otro lado, animación de personajes o animación de elementos en la escena. Y la verdad es que la encuesta ha quedado bastante igualada, así que lo que vamos a hacer, he estado pensando cómo unir ambas partes y vamos a desarrollar a lo largo de esta sesión un ejercicio que nos permita hacer ambas cosas, que nos permita aprender cómo podemos introducir animaciones dentro de nuestras escenas en Three.js y que también nos permita realizar un control o una interactividad sobre los elementos. Y para ello vamos a estar realizando, como veis en pantalla, un ejercicio en el cual vamos a estar animando un personaje y dándole interactividad. Vamos a hacer nuestro Character Controller para que podamos controlar a nuestro personaje y podamos añadir tanto interactividad como animación. Además, vamos a aprovechar también para introducir un nuevo elemento dentro de Three.js y va a ser el importador de objetos FBX, ya que hemos utilizado el GLT, pero no hemos usado otros importadores. Utilizando en este caso el de FBX, ya podremos comprobar que las acciones para todas las importaciones van a ser siempre igual. Al final lo que cambiamos es el loader que vamos a estar utilizando. Muy bien. Establecidas las bases entonces, comenzamos. Comencemos por el principio y lo primero que vamos a necesitar es algún personaje y algunas animaciones para poder realizar nuestra práctica. Yo para ello os recomiendo que acudáis a la página web de mixamo.com, ya que aquí tenéis una gran cantidad de personajes y animaciones que podréis descargar de forma gratuita. Para poder descargar los diferentes elementos necesitaréis una cuenta a Adobe. Si no la tenéis, podéis registraros gratuitamente también. Voy a registrarme y procedemos a adquirir nuestros personajes, como decía, de forma totalmente gratuita a través de Mixamo. Muy bien, ya me he logueado de forma correcta y ahora vamos a pulsar, una vez hemos entrado en Mixamo, en la sección de Characters, de personajes, y vamos a seleccionar cuál va a ser el modelo que vamos a estar trabajando dentro de nuestra escena. Nosotros podríamos seleccionar pues este de aquí, por ejemplo. Vamos a seleccionarlo y lo tenemos por aquí en el previsualizador, y una vez comprobamos que es el personaje que queremos utilizar, pulsamos sobre Download y vamos a descargar nuestro personaje, en este caso en formato FBX. En cuanto a la pose, podemos dejarle la T-Pose. Descargamos nuestro personaje y esperamos a que se produzca la descarga y ya lo tenemos por aquí. Perfecto. Muy bien, ya tenemos nuestro personaje y ahora vamos a darle algunas animaciones. Vamos a acudir a Animations y vamos a buscar al menos 3 animaciones distintas para que podamos darle algo de interactividad. Por ejemplo, podríamos hacer una animación de reposo para cuando nos esté moviendo, una animación de andar para cuando lo estemos desplazando y una animación de correr. Por ejemplo, serían un conjunto mínimo de animaciones que podríamos estar trabajando a lo largo de la escena. Para ello vamos a acudir a nuestro proyecto en la sección Animations dentro de Mixamo y vamos a buscar, por ejemplo, Idle, que es reposo en inglés, y vamos a buscar alguna animación de reposo. Dentro de las animaciones que nos ofrece Mixamo, si veis que el avatar es de color rojo, normalmente está pensado o más pensado para caracteres femeninos, y si el avatar es azul, pues está más pensado para personajes masculinos principalmente, aunque como siempre podemos hacer la combinación que deseemos. Nosotros, por ejemplo, pues fijaos, aquí tenemos una animación de reposo con la espada. Vamos a comprobarla porque le podría ir bastante bien al personaje. Muy bien, y me parece correcta para que esté de reposo. Dentro de la sección de carga de nuestro personaje en Mixamo podremos ajustar algunos aspectos de la animación para conseguir el
movimiento deseado. A nosotros este por defecto nos es suficiente, así que podemos proceder a descargar la animación. Vamos a pulsar en Download. El formato va a ser FBX y es importante que indiquemos que queremos descargarlo sin la skin, sin el modelo, porque el modelo ya lo hemos cargado de forma separada. Luego nosotros en Three.js lo que vamos a hacer es ir vinculando a nuestro modelo la animación que corresponda. Así pues, tenemos nuestra animación y vamos a descargarla. Esperamos a que se finalice la descarga de la animación, ya la tenemos por aquí y vamos a proceder ahora a buscar alguna animación para andar, para desplazarse a nuestro personaje. Vamos a buscar alguna que pudiese encajarle bien a nuestro personaje y fijaos que aquí hay una que prácticamente está pensada para el personaje. Perfecto. Esta nos vale correctamente. Así que vamos a marcarle, muy importante, cuando seleccionemos una animación que desplaza al personaje, como es esta de aquí, vamos a marcarle que la animación sea in place, para que no desplace a nuestro personaje, que se quede en el sitio, puesto que luego nosotros en Three.js vamos a hacer que el personaje se mueva hacia los diferentes lugares a través de los inputs que vamos a estar marcando. Cuando vayamos pulsando el ratón, la tecla de desplazamiento, las diferentes teclas de desplazamiento, haremos que nuestro personaje se mueva, pero seremos nosotros quienes controlaremos ese desplazamiento. No queremos que esa animación se ejecute y realmente desplace dentro de los parámetros de la animación a nuestro personaje. Muy bien, lo tenemos y vamos entonces a proceder a descargarlo una vez más en FBX y una vez más sin skin. Descargamos nuestra animación de andar y ya solo nos quedaría una animación de correr. Así que vamos a proceder a descargar la última de las animaciones que necesitamos para establecer nuestra práctica. Vamos a buscar una vez más alguna animación que le pueda encajar. Vamos a ver esta de aquí. Esta no es interesante porque corre backwards, corre hacia atrás. A nosotros nos interesa que corra hacia adelante. Vamos a ver esta de aquí. Vamos a ubicarla in place. Perfecto, esta nos puede venir bien para que nuestro personaje se desplace. Muy bien, pues la tenemos in place y vamos también a descargarla sin skin. Esperamos a que se produzca la descarga y ya tenemos los elementos necesarios para poder establecer nuestra escena. Cerramos ya por tanto Mixamo y vamos a acudir a la carpeta donde hemos descargado cada uno de los elementos y vamos a darle a algunos nombres que nos permitan a nosotros identificar cuál es el elemento. A este, por ejemplo, voy a llamarlo Warrior. A este vamos a denominarlo idle, simplemente para que luego cuando por código nos refiramos a cada una de las animaciones nos sea más fácil referirnos a ella, ya que con este tipo de nombre es más fácil equivocarse luego en la escritura de su nombre. De esta forma pues queda todo mucho más sencillo y además más descriptivo. Y run. Perfecto. Pues ya tenemos todos nuestros archivos. Voy a cortarlos, salgo de aquí y vamos a abrir nuestro proyecto. En nuestro proyecto cargamos una escena inicial, podéis crear una nueva carpeta y simplemente arrastrarla a Visual Studio Code para poder comenzar a trabajar, y dentro de esta carpeta yo voy a generar por aquí mi primer aquí ya index.html. Vamos a generar también nuestro, en este caso, main.js para ubicar nuestro código de Three.js y poco más. Vamos a establecer también quizás nuestra carpeta donde vamos a ubicar cada uno de los assets o de los recursos, podríamos llamarlas resources o assets, donde vamos a ubicar cada uno de nuestras animaciones. Y aquí pues voy a ubicar un nuevo folder que va a ser el Warrior. Voy a hacerlo dentro de un directorio dentro de Resources por si en un futuro pues pudiese tener más personajes o más elementos dentro de nuestra escena. Y una vez lo tengo voy a abrirlo en el File Explorer, en mi caso de Windows, simplemente para pegar todos los recursos que hemos descargado.
Y ahora ya tenemos aquí en nuestra carpeta Resources Warrior todos los recursos que hemos obtenido de nuestro Mixamo. Muy bien, vamos a proceder entonces a establecer los settings de nuestro proyecto. En la clase anterior estuvimos viendo cómo utilizar Parcel, que es la mejor opción para utilizar una gestión de dependencias apropiada. No obstante, como esta clase va a ser un poquito densa, voy a hacerlo en un formato puro, vanilla, sin gestor de dependencias, para que no nos compliquemos en exceso en mezclar diferentes temáticas que puedan llevar a confusión. Así que vamos a aislar todo el uso de, en este caso, nuestra importación del personaje y su correspondiente animación y su correspondiente interactividad. Si bien, si habéis visto la clase anterior donde estuvimos importando modelos y lo estuvimos haciendo ya utilizando Parcel, os recomendaría que posterior a esta práctica tratéis de ejecutar lo mismo pero utilizando Parcel como gestor de dependencias, ya que suele ser una fórmula más apropiada. Muy bien, tenemos entonces nuestro contenido y lo primero que voy a hacer es establecer un documento HTML que va a ser el punto de entrada a nuestro proyecto, donde simplemente voy a aplicarle una estructura HTML5, vamos a llamarlo example character, y vamos a aplicarle en nuestro body la etiqueta script, que simplemente se va a estar encargando de cargar nuestro main.js, que es nuestro archivo JavaScript donde vamos a estar utilizando Three.js y donde vamos a escribir toda nuestra magia. Así que vamos a aplicar aquí el main.js y muy importante que no se nos olvide que tenemos que cargarlo en un formato de módulo para que podamos utilizarlo. Todo esto lo vimos también en clases anteriores. De esta forma vamos a evitarnos que luego nuestro JavaScript no pueda ser cargado y podamos utilizar dentro de JavaScript pues las herramientas que vamos a necesitar, como nuestros imports, etc. Muy bien, ya tenemos entonces una escena básica donde lo único que estamos haciendo es cargar nuestro archivo JavaScript para poder comenzar a trabajar nuestro código. ¿Qué vamos a estar haciendo? Bueno, en primer lugar, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es importar todas las librerías que vamos a necesitar. Vamos a ubicar primero dentro de nuestro proyecto qué es lo que vamos a ir necesitando. Y lo primero que vamos a necesitar es generar importar todas las librerías de Three.js que vamos a necesitar para ejecutar nuestro proyecto. En segundo lugar, vamos a necesitar una clase que se encargue de gestionar las animaciones de nuestro personaje. Por norma general, a esta acción se la suele denominar proxy. Y nosotros lo que necesitamos es un proxy que nos permita, en definitiva, gestionar las animaciones del personaje. Una clase que disponga de todas las animaciones que podemos aplicar y que nos pueda otorgar, nos pueda entregar las diferentes animaciones que vamos necesitando conforme vamos ejecutando nuestro contenido. Así que vamos a necesitar el character proxy. Muy bien. ¿Qué más cosas vamos a necesitar? Pues por supuesto, lo siguiente que vamos a necesitar va a ser el propio controlador del personaje. Vamos a necesitar escribir una clase que nos permita controlarlo, que cargue el personaje y que nos permita aplicarle una animación u otra animación en función a las acciones que vayamos realizando con el mismo. Así que vamos a necesitar, por tanto, nuestro character controller, como se le suele denominar en casi todos los programas, ya sea Three.js, ya sea Unreal Engine, ya sea Unity, cualquiera, siempre se le suele denominar character controller por convención. Y es lo que vamos a necesitar generar, nuestro character controller. Muy bien. ¿Qué más cosas vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar también los inputs de nuestro personaje. Es decir, nuestro character controller hemos dicho que no solo va a tener las diferentes animaciones, sino que también
va a ser un elemento interactivo. Nosotros vamos a poder manipularlo. Y lo que vamos a hacer es una clase que se va a encargar de introducir esos inputs para que apliquen sobre el personaje y hagan que se desplace cuando estemos pulsando las diferentes teclas, o que corra o que se mantenga en reposo. Es decir, vamos a hacer que los inputs, que vamos a escribir una clase para los diferentes inputs que pueden modificar el comportamiento de nuestro personaje. Y aquí un punto importante cuando hacemos esta parte del input es que, no sé si conocéis alguno o ha trabajado con Three.js anteriormente, pero un error que yo veo que suele ser bastante común es que, sobre todo cuando desarrollamos en Three.js y lo hacemos de una forma un poquito más amateur, los usuarios, los programadores, perdón, a la hora de estructurar el código, mezclan el character controller con el character input, y esto no es una buena práctica, porque nos impide la reutilización de nuestro código. Nosotros, cuando estamos escribiendo nuestro código, queremos que sea, por supuesto, lo más robusto posible y también lo mejor estructurado posible, para que de cara a futuro sea más mantenible y nos evite duplicidades. Cuando nosotros mezclamos el character input con el character controller, ya no vamos a poder en ningún caso separar la lógica del control de nuestro personaje de los puntos de entrada. Esto significa que si yo ahora quiero, por ejemplo, hacer un enemigo, un personaje que sea un enemigo que va a ser un NPC, controlado por la inteligencia artificial de mi proyecto, que va a encargarse de atacar a mi personaje, pues ya no podría estar reutilizando nada de lo que he escrito previamente, porque ese NPC necesitaría los inputs del teclado para funcionar, y esto no debería ser así. Nosotros nos interesa que sea controlado, como se suele decir de forma coloquial, que sea controlado por la máquina, ¿no? Que sea controlado por la computadora, por el ordenador. Pues entonces no podríamos reutilizar nada y tendríamos que volver a escribir una nueva clase. Sin embargo, si nosotros separamos el controlador del input, cuando nosotros necesitemos crear, por ejemplo, un NPC, un enemigo o cualquier otra cosa, vamos a poder reutilizar nuestro character controller al completo. Simplemente, en lugar de hacer que este character controller esté gobernado por los inputs del teclado, haríamos que esté gobernado por los inputs de nuestra función de inteligencia artificial, nuestra función de estado, en definitiva, las acciones que nuestra lógica de desarrollo va a estar ejecutando sobre el personaje. Muy bien, por eso siempre separamos esta parte y creo que es especialmente importante remarcarlo. Muy bien, y por último vamos a necesitar una máquina de estados. No sé si conocéis la dificultad que hay a la hora de explicar Three.js, es que no sé qué conocimientos sobre modelos 3D tiene cada uno y qué conocimientos sobre programación. Podemos ser fuertes en programación, débiles en diseño, podemos ser débiles en programación y fuertes en diseño, fuertes en ambas, débiles en ambas. Entonces voy a explicar rápidamente el concepto de la state machine que vamos a necesitar para poder gestionar nuestro personaje. Y es que nosotros, cuando vayamos a hacer la animación de nuestro personaje, este va a tener diferentes animaciones que vamos a poder ejecutar en función del estado del personaje. Si está corriendo, pues ejecutaremos una animación. Si está andando, otra animación distinta. Si está en reposo, otra animación distinta. Sin embargo, estas animaciones, cuando jugamos a cualquier juego o reproducimos cualquier acción, pensad en cualquier juego que se os venga a la mente, por ejemplo, cuando nosotros ejecutamos las diferentes acciones de nuestro personaje, este no pasa de estar ejecutando la animación de correr a estar ejecutando la animación de reposo en seco. Es decir, en un fotograma está corriendo y en el siguiente fotograma ya está en reposo. Necesitamos mezclar todas las animaciones para generar unas transiciones suaves para que cuando deje de correr el personaje se recoloque y se reoriente hacia la animación de reposo de una forma suavizada, sin que veamos unos cortes abruptos en la posición de nuestro personaje. Y vamos a necesitar mantener diferentes estados y mezclar la animación en cada uno de esos estados. Pues para eso nos va a estar sirviendo
nuestra state machine, nuestra máquina de estados, en la cual vamos a poder añadirle diferentes estados, cuando el personaje está corriendo, cuando está andando, cuando está en reposo, y va a poder encargarse de gestionar todas nuestras animaciones y transiciones entre ellas para hacer lo que comúnmente se denomina un blend tree, un árbol de fusionado, de mezcla entre los diferentes modelos, para que de esta forma consigamos el aspecto apropiado. Así que vamos a necesitar nuestra state machine para poder ejecutar toda esta acción. Y en última instancia, sobre esta state machine, vamos a estar generando nosotros la state machine para nuestro personaje en concreto. ¿Por qué hacemos esto? Una vez más, por lo mismo que hablábamos antes con el Character Controller y el Character Input. Es exactamente lo mismo. Cuando nosotros separamos los inputs para que luego podamos utilizar el Character Controller en cualquier otro personaje, por ejemplo un NPC. De igual forma, nosotros vamos a separar el funcionamiento general de la máquina de estados con el uso que nuestro personaje le va a dar a esa máquina de estados, para que si mañana, por ejemplo, quiero utilizar otro personaje que se desplaza diferente, que tiene unos controles distintos, que es un NPC, que es un enemigo, pues pueda seguir utilizando la State Machine simplemente aplicándole los comportamientos propios ya de ese personaje. De esta forma aumentamos la reusabilidad de nuestro contenido y mantenemos un código mejor escrito. En última instancia, vamos a necesitar nuestros estados. Nuestro personaje va a estar utilizando una state machine y esa state machine va a necesitar los diferentes estados. Estado andando, estado corriendo, estado parado, el que sea. Pues vamos a tener que describir todos esos estados del personaje para introducirlos en nuestra máquina de estados. Muy bien, pues esta es la tarea que tenemos por delante. Creo que no me dejo nada. Tenemos por aquí los diferentes estados, que son los que tenemos que estar ejecutando. Y ya con esto deberíamos tener todo el contenido. Bueno, por supuesto, estos son los elementos y luego ya... Se me olvidaba escribirlo, pero evidentemente todos sabemos que esto viene. Luego ya la construcción de la escena en sí misma. Es decir, preparar la escena donde va a estar nuestro personaje y ubicar nuestro personaje en dicha escena para que pueda desplazarse, para que pueda interactuar con el elemento. Es decir, todo lo que hemos hecho hasta ahora lo hemos ubicado dentro de la escena. Ahora vamos a modularizar un poco y dividir en diferentes clases cada una de las acciones. Decir también que yo lo voy a escribir todo en este mismo documento main.js para que tengamos toda la práctica escrita y descrita en nuestro archivo. Pero si estáis trabajando en un proyecto que estáis pensando desarrollar de forma profesional o que vais a desplegar para mostrarlo al público, recordad que yo os recomendaría usar Parcel para la gestión de dependencias y cada uno de estos códigos que vamos a estar desarrollando, en lugar de escribirlo todo en el main.js, podríais crear archivos JavaScript distintos para cada uno de ellos. De esta forma os quedaría el código más ordenado. Y luego aquí simplemente pues importáis esos códigos JavaScript con otro import y ya está. Pero yo lo voy a hacer todo en uno para que podamos aislar y unificar todo el contenido de la práctica y que no nos perdamos con el resto de acciones que vamos a ir necesitando. Muy bien, pues tenemos entonces toda la estructura de nuestro proyecto preparada y vamos a comenzar ahora y así a escribir nuestro código. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es importar los recursos que vamos a necesitar. ¿Y qué recursos vamos a estar utilizando? Muy sencillo, vamos a necesitar por un lado Three.js, que vamos a tener que importarlo. Vamos a necesitar nuestro cargador de archivos FBX. Recordad que en la clase anterior estuvimos utilizando el GLTF-Loader que nos ayudaba a hacer la carga de archivos GTLF.
Ahora, en lugar de ser un personaje en archivo, una extensión .gtlf, estamos importando un personaje en formato fbx. Así que en lugar del gltf loader vamos a estar utilizando el fbx loader. Su funcionamiento es exactamente igual, pero va a estar cargando, en lugar de un archivo gltf, va a estar cargando un archivo fbx, que es un formato estandarizado también para el desarrollo de modelado 3D. Y en última instancia vamos a necesitar controlar nuestra cámara. Y también hemos visto ya a lo largo de los diferentes episodios anteriores el Orbit Controls, que es el control de órbita para la cámara, que vamos a estar utilizando para ubicarnos en la escena y poder visualizar todo el contenido. Recordad que dedicamos una clase en específico a el Orbit Controls. Así que estos son los elementos que vamos a necesitar. En principio yo creo que no vamos a necesitar ningún otro. Si necesitamos algún otro, sobre la marcha lo añadimos. Pero en principio yo creo que con esto será suficiente. Así que vamos a comenzar. Si tenéis vuestro parcel, podréis hacer la importación de cada uno de los paquetes. En mi caso, como lo voy a estar haciendo de una forma directa en Vanilla, pues voy a estar directamente haciendo la importación desde un CDN que se va a traer los recursos. Así que voy a importar todo como 3 y me lo voy a traer del CDN de 3JS. Tengo por aquí la ubicación del CDN, así que la voy a copiar y la ubico ya dentro de la carga de nuestro proyecto para poder utilizar el recurso. Os voy a dejar en la descripción, como siempre, el repositorio GitHub de la información del proyecto, así que tampoco necesitáis vosotros parar el vídeo ni nada para poder ver cuál es la carga del recurso, ya que lo tenéis abajo en el GitHub, tenéis la práctica completa realizada, así que podéis tomar de ahí el CDN para poder importar el elemento. Lo único que estoy haciendo es traerme el código de 3JS desde el CDN para poder utilizarlo. Muy bien, ya tengo entonces 3JS importado. El siguiente paso sería importar mi FBX Loader, así que vamos a proceder, import, y vamos a desestructurar FBX Loader, que es el único elemento que nos vamos a querer estar trayendo desde el CDN que nos va a estar ofreciendo esa librería. Recordad que si estáis trabajando con Parcel podéis directamente instalar los paquetes y no tenéis que hacer la importación desde el CDN. Pero yo creo que así va a ser menos confusa la práctica, ya que ya tenemos un vídeo dedicado a cómo hacemos la importación con Parcel y ya tenemos en otro vídeo totalmente distinto cómo hacemos la animación e interactividad de nuestro personaje. Y en última instancia vamos a necesitar nuestro Orbit Controls, así que vamos a importarlo también. Una vez más desestructuramos, puesto que este paquete contiene no solo el Orbit Controls, sino que contiene más elementos y nosotros solo queremos traernos el Orbit Control, que es lo que vamos a estar utilizando. Y nos lo traemos desde nuestro CDN, que lo tenemos por aquí. Muy bien. Ya tenemos entonces cada uno de los elementos necesarios importados para nuestro desarrollo, para el desarrollo de nuestro personaje. Y vamos a comenzar ahora por la generación del proxy de nuestro personaje. Este es muy sencillo, simplemente va a ser una clase en JavaScript que de lo que se va a encargar es en su constructor de recibir todas las animaciones que va a poder disponer, de las cuales va a poder disponer nuestro personaje. Y vamos a ubicarle un getter que le va a permitir devolver las animaciones. Es decir, se va a encargar de almacenar el contenido de las diferentes animaciones que puede ejecutar nuestro personaje, y si alguien quiere consultar, si nosotros luego necesitamos consultar el listado de animaciones que nuestro personaje dispone, pues vamos a poder hacerlo a través de un objeto de esta clase. Así que vamos a crear nuestra clase JavaScript, vamos a denominarla Basic Character Controller Proxy y vamos a generar nuestro constructor. Y en nuestro constructor vamos a recibir las diferentes animaciones. Recordad que en una clase dentro de JavaScript nosotros especificamos la receta
que luego van a estar ejecutando los objetos de esta clase. Cuando creemos un nuevo Basic Character Controller Proxy, este necesitará recibir las animaciones para poder construirse y funcionar de forma correcta. Y simplemente va a contener unas propiedades que vamos a denominar animations, que van a ser las animaciones que ha recibido. Muy bien. Por último, hemos dicho que íbamos a establecer un getter para poder obtener, consultar las animaciones que hemos establecido en un proxy. Así que vamos a generar nuestra función getter, un getAnimations, que se va a encargar simplemente de retornar, en este caso, estas animaciones, las animaciones que haya obtenido. Es una clase muy sencilla que simplemente cuando se construye recibe el listado de animaciones y que nos permite consultar las animaciones que tiene almacenadas. Tan sencillo como eso. Pasamos ahora a una clase un poco más compleja y es el desarrollo del controlador de nuestro personaje. Y vamos a hacer una clase que se va a encargar de hacer dicho control. Para ello vamos a hacer class basic character controller. Podéis llamarla como prefiráis. Recordad que por convención de nombres vamos a intentar que sea en Screaming Camel Case, es decir, o también llamado Pascal Case, la primera en mayúscula de cada palabra para respetar la convención de nombres. Pero no es obligatorio, podéis seguir cualquier regla de construcción que prefiráis. Y vamos a generar nuestro constructor que va a recibir una serie de parámetros. Recordad que dentro de una clase el constructor se ejecuta cada vez que creamos un nuevo objeto. Cuando creemos en nuestra escena un nuevo Basic Character Controller, se ejecutará automáticamente su constructor. Y su constructor, para funcionar, lo que va a necesitar es recepcionar una serie de parámetros. Muy bien. ¿Qué va a estar haciendo entonces nuestro constructor? Pues en primer lugar vamos a almacenar y a guardar el listado de parámetros. Así que vamos a generar una propiedad en la clase que va a ser params y vamos a asignarle params, los parámetros que hemos recepcionado. En segundo lugar vamos a generar también una variable para controlar la aceleración, una variable para controlar la deceleración y una variable para controlar la velocidad de nuestro personaje. Y dentro de Three.js, las variables de aceleración o de deceleración que vamos a poder estar construyendo, así como la propia variable de velocidad, va a ser una representación dentro de una escena en 3 dimensiones. Esto significa que nosotros, para poder almacenar la velocidad, necesitamos saber no solo cómo se está desplazando, sino que también necesitamos conocer hacia dónde se está desplazando. Es decir, va de rápido 8, vale, va de rápido 8, pero ¿hacia dónde? En el eje X, en el eje Y, en el eje Z, ¿hacia dónde va de rápido 8? Por ello, el tipo de dato que vamos a estar utilizando para poder almacenar este tipo de elementos va a ser un vector. En concreto va a ser un vector de tres dimensiones. Un vector con un eje X, un eje Y y un eje Z. De tal forma que nosotros vamos a poder guardar en dicho vector la información de la velocidad, aceleración o deceleración en cada uno de los ejes de nuestro personaje. Y lo que vamos a hacer es establecer unas propiedades dentro de nuestra clase para poder almacenar dicho valor. Así que voy a crear una, en este caso, propiedad que va a ser deceleration. Y en esta propiedad voy a almacenar un new 3.vector3, que va a ser el tipo de dato de vector 3 que nos va a permitir establecer los valores. Y aquí nosotros inicialmente, recordad que estamos en el constructor, estamos estableciendo los valores iniciales del control, vamos a darle los valores de 0, menos 0,0005. Esto podemos establecer cuáles son los valores correctos a base de ensayo y error antes de comenzar a grabar la práctica. Yo ya he estado buscando cuáles serían unos valores apropiados y este me da buen resultado. No obstante, vosotros podéis modificarlos para establecer los que creáis convenientes.
y una deceleración en el eje Y de 0,0001 y una deceleración en el eje Z de -5,0. Esto de todas formas, cuando ahora comencemos a construir la escena vais a entenderlo mucho mejor. Pero de momento simplemente lo que estamos haciendo es generar en nuestro controlador una propiedad que va a ser un vector 3 que nos va a indicar la deceleración para el eje X, Y y Z. De igual forma vamos a establecer una aceleración y el proceso va a ser el mismo. Vamos a aplicar un acceleration que va a ser un nuevo 3.vector3. Y este vector vamos a establecer inicialmente a 1, 0,25 y 50. Son valores apropiados, insisto, estos valores podéis jugar con ellos, podéis probar a modificarlos para conseguir la aceleración y la deceleración que vosotros os resulte más interesante. En última instancia vamos a establecerle cuál va a ser la velocidad de movimiento. Vamos a llamarla velocity en un alarde de originalidad y va a ser también un vector 3. Este inicialmente va a ser 0 porque cuando comience a ejecutarse la escena nuestro personaje va a estar parado, va a estar sin movimiento, va a estar en reposo. Posteriormente, cuando el usuario pulse las teclas de desplazamiento, modificaremos este vector de velocidad para adecuarlo a la ubicación en la cual se está desplazando. Muy bien. ¿Qué más necesita el controlador de nuestro personaje? Vamos a ver, tenemos los diferentes parámetros. Tenemos la deceleración, tenemos la aceleración, tenemos la velocidad. Vamos a necesitar también las animaciones. Pues vamos a establecer otra propiedad que sea en este caso animations y de momento va a ser un objeto vacío. Luego lo estableceremos. Y también vamos a necesitar, ¿qué más vamos a necesitar para poder controlar a nuestro personaje? Pues vamos a necesitar conocer cuál van a ser los inputs que van a modificar su estado. Es decir, qué inputs vamos a estar aplicando para poder desplazar a nuestro personaje. Y esta parte es la que digo que yo suelo encontrar de una forma muy habitual en código de otros desarrolladores que directamente especifican los inputs en la propia clase, lo cual no creo que sea una acción muy correspondiente o una buena práctica, porque no nos permite separar, en este caso, el desarrollo de nuestros inputs con respecto al comportamiento del propio controlador. Así que lo que vamos a hacer nosotros, en lugar de especificarlos de una forma directa en nuestro Character Controller, va a ser hacerlos aparte. Por ello, vamos a decir que vamos a tener una propiedad input y esa propiedad input va a ser una nueva basic, vamos a llamarla basic character controller input, por ejemplo. Y esta va a ser la clase en la cual vamos a estar creando nosotros este comportamiento posteriormente. Es decir, posteriormente vamos a estar creando nuestro basic character controller input, que va a ser una clase en la cual vamos a estar especificando todo esto. En lugar de escribir los inputs directamente en nuestro controlador de personaje, los vamos a escribir en una clase aparte. Y vamos a decir que el input del controlador de personaje va a ser lo que nosotros le estamos especificando en un objeto de esta clase. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque así, cuando nosotros queramos hacer un NPC, pues podemos generar otra clase distinta de inputs y se los podemos asignar a la misma clase. No me voy a entretener en el desarrollo de interfaces o clases abstractas para desarrollar todo esto, puesto que ya sería complicarnos un poquito de más, pero de esta forma nos quedaría bien estructurado para posteriormente, por ejemplo, desarrollar un contrato, es decir, una interfaz que sea el controller input y poder ir extendiendo esa interfaz y aplicársela al input correspondiente. Muy bien. Parámetros de desaceleración, aceleración, la velocidad, las animaciones, los inputs, es decir, que se está tocando en el teclado ahora mismo para saber si tiene que desplazarse o no. ¿Qué más vamos a necesitar
en nuestro personaje? Pues lo hemos dicho anteriormente, que vamos a necesitar también generar una máquina de estados. Vamos a necesitar generar una máquina de estados que nos permita controlar las animaciones que vamos ejecutando y hacer el blending entre cada una de las acciones. Así que vamos a establecer también una propiedad para almacenar esa información de nuestro personaje. Y esta va a ser la propiedad del StateMachine. Una vez más, es fácil desarrollar, si desarrollamos un código un poco más sucio, establecer directamente la máquina de estados dentro de nuestro Character Controller, pero nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a modularizar bien nuestro contenido y por ello hemos sacado la StateMachine a una clase distinta. Y además esa clase va a ser extendida para aplicársela ya a la StateMachine en concreto que va a tener nuestro personaje. Pues eso es lo que vamos a estar utilizando nosotros. Y para ello vamos a ubicar aquí un to-do mientras tanto para ahora establecer esas acciones y en última instancia vamos a colocar un to-do para que ahora lo cumplimentemos, para que no se nos olvide cumplimentarlo, porque para poder hacer esta StateMachine necesitamos primero escribir el código de nuestra StateMachine. Y en última instancia vamos a cargar los modelos, que sería lo último que tendría que estar haciendo el constructor, que haría una carga de modelos. Podemos especificar aquí la carga de modelos de forma directa, pero a lo mejor nos va a quedar un constructor muy largo, así que lo que voy a hacer es generar una función que vamos a llamar loadModels, por ejemplo, y dentro de esta función de dentro de esta clase de Basic Character Controller crearemos nuestra función loadModels, nuestro método loadModels, que se va a encargar de hacer la carga. Y aquí, to do, hacemos la carga de los modelos. De tal forma que ahora mismo vamos a repasar, no quiero que nos perdamos, es sencillo, estamos abstrayéndonos todavía del uso de los elementos en la escena, simplemente estamos haciendo una clase para controlar a nuestro personaje. Para poder controlar a nuestro personaje recibiremos los parámetros correspondientes y a partir de ahí vamos a tener una propiedad de deceleración, una de aceleración, una de velocidad. Todos son vectores porque son en un entorno de 3 dimensiones. Vamos a tener una propiedad con las diferentes animaciones de inicio vacía. Vamos a tener los inputs que van a modificar a nuestro personaje, el estado de nuestro personaje, que no los hemos escrito directamente, sino que van a ser un objeto nuevo que vamos a estar declarando aquí, para modularizar bien nuestro código. Vamos a tener una StateMachine, que también va a ser, en este caso, una clase distinta para no ensuciar el código de nuestro controlador. Y en última instancia, cuando ya tengamos las animaciones, los inputs y la StateMachine, ya tenemos todo lo necesario para que podamos construir en nuestro personaje, simplemente tendríamos que también ejecutar la carga de los modelos. Y esta carga de los modelos vamos a hacerlo aquí en un método interno para no ensuciar tampoco nuestro constructor y que nos quede relativamente vacío. Muy bien, tenemos entonces toda la estructuración inicial de nuestro constructor. Tenemos algunas tareas pendientes, pero para poder realizar estas tareas que tenemos pendientes vamos a necesitar, entre otras cosas, ubicar el resto de clases, así que dejamos esta tarea pendiente para hacerla ahora más adelante y vamos a continuar avanzando, desarrollando cada una de las acciones de nuestro personaje. Y para ello tenemos que especificar nuestro, en este caso, controller input, es decir, cómo vamos a controlar los métodos de entrada. Pues vamos a especificarlo y así lo dejamos escrito. Y en este caso vamos a tener también, es una clase, así que cuando creemos un objeto, un Basic Character Controller Input, como hemos hecho aquí, justo en el momento en el que creemos un nuevo Basic Character Controller Input, como hacemos en la creación de este elemento, vamos a ejecutar su constructor. ¿Y su constructor qué va a estar haciendo? Pues va a estar, en primer lugar, estableciendo el listado de las diferentes teclas que vamos a estar permitiendo utilizar. Y lo que vamos a hacer es aplicarle una variable booleana para cada una de las teclas, más correctamente para cada uno de los posibles movimientos, y vamos a establecer unos eventos que van a estar escuchando cuando se pulsa la tecla o cuando se deja de pulsar.
y de esta forma vamos a saber siempre si el usuario está pulsando una tecla o no la está pulsando, y los elementos externos van a poder estar leyendo la información de si se está o no desplazando. Así que vamos a por ello. En primer lugar, lo que vamos a hacer es generarnos una propiedad. Vamos a llamarla keys, que son las diferentes claves que vamos a tener, y este va a ser un objeto con todos los posibles movimientos que vamos a estar especificando. Muy bien, ¿qué acciones vamos a permitir? Pues vamos a permitir que se mueva hacia adelante, así que vamos a tener un forward. Yo lo llamo forward, podéis llamarlo como prefiráis. Si estáis escribiendo en español el contenido, podríais llamarlo avanzar, por ejemplo. No tiene por qué llamarse así, pero como también es una buena práctica escribir nuestro código en inglés, yo voy a escribirlo siempre en inglés. Y esta va a ser una variable que va a ser booleana y de inicio va a ser a falso, porque de inicio el personaje no se está moviendo hacia adelante. Vamos a tener entonces también nuestro backwards o movimiento hacia atrás, que de inicio también va a ser falso, puesto que no se va a estar desplazando hacia atrás. Vamos a tener el desplazamiento hacia la izquierda, también falso por defecto, y el desplazamiento hacia la derecha, también falso por defecto. Y en última instancia vamos a guardar también el shift, que vamos a utilizarlo para cambiar entre andar y correr. Cuando pulsamos shift, pues entonces el personaje corre, y si no lo pulsamos, pues anda. De esta forma hacemos también esa modificación y añadimos también un poquito de complejidad a la estructura para que veáis que todo es cuestión al final de saber escribir la lógica del contenido, y que no, si sabemos dominar, si dominamos correctamente JavaScript, pues Three.js tampoco va a tener especial dificultad para nosotros, más allá de los conceptos propios del desarrollo dentro de un entorno 3D. Muy bien, pues ya tenemos entonces nuestras claves, y ahora vamos a establecer los eventos de escucha para saber cuándo se pulsa una tecla y cuándo se deja de pulsar esa tecla, para que podamos tener el control, puesto que vamos a hacer que los inputs se controlen por teclado. Así que esto es JavaScript puro, DOM de JavaScript puro, aquí no hay ningún misterio. Document and add event listener, y vamos a estar escuchando cuando se pulsa una tecla, cuando está presionada una tecla. Y ese es el evento keydown, que es cuando se presiona, cuando la tecla está hacia abajo. Y el evento, recordad que siempre ejecuta una función, es decir, va a estar ejecutando una función de callback que se va a ejecutar cuando ocurra el keydown. Y nosotros esa función que vamos a estar estableciendo va a recibir el evento que acaba de ocurrir, y simplemente vamos a estar llamando a una función, para no escribir toda la función dentro de la add event listener, que también se hace mucho y también me parece que ensucia bastante la legibilidad, sobre todo porque esto ya no es un término de eficiencia, sino de legibilidad de código. Yo creo que si escribimos directamente la función en nuestro listener nos queda un código un poco sucio, muy anidado. Entonces lo que voy a hacer es sacarlo a una función, y vamos a hacer que la función se llame onKeyDown, por ejemplo, para que tenga sentido, y le pasamos ese evento que acabamos de recibir. En última instancia, ¿qué opciones vamos a darle a el evento? No vamos a estar utilizando ninguna opción, así que falso. Muy bien, pues ya hemos establecido el evento de escucha. Cuando se presione la tecla, se va a ejecutar el onKeyDown y vamos a recibir toda la información de lo que ha ocurrido, del evento. Esa función onKeyDown todavía no la hemos escrito, la vamos a escribir ahora. Pero antes vamos a terminar de establecer nuestros listeners. Y tenemos el listener para cuando se pulsa la tecla. Vamos a establecer el listener para cuando se suelta, para el key up, cuando deja de pulsar la tecla. Ya no quiere que siga corriendo el personaje en esa dirección, por ejemplo, pues ya ha dejado de pulsar la tecla. Así que tenemos que escuchar que eso ha pasado. Y ejecutamos una vez más nuestra función, y para no ensuciar nuestro código, pues vamos a ejecutar el onKeyUp, que va a ser también un método que vamos a estar escribiendo ahora, para escribir toda la lógica de qué tiene que ocurrir cuando deje de pulsar la tecla. No vamos a establecerle ninguna lógica a nuestro evento, y con esto tenemos los eventos de escucha especificados. Y ya tenemos nuestro constructor finalizado. Lo que ocurre es que ahora nuestro constructor está utilizando onKeyDown y onKeyUp, así que vamos a tener que escribirlos. Vamos a escribir onKeyDown, que va a estar recibiendo el evento de lo que ha ocurrido, que se lo estamos pasando aquí, y vamos a tener también que escribir
el onKeyUp, que se va a estar ejecutando cuando suelta la tecla. También lo tenemos que escribir. Muy bien, pues vamos a proceder entonces a hacer esta escritura. Es muy sencillo, simplemente lo que vamos a estar haciendo es leer el código de la tecla pulsada y en función de la tecla pulsada, pues vamos a estar ubicando las diferentes acciones. Muy bien, hagamos entonces como puede pulsar múltiples teclas, puede estar pulsando cualquier tecla, lo que vamos a hacer es un switch y una estructura de caso para diferenciar entre lo que vamos a hacer en función de qué tecla ha pulsado. Y para ello vamos a hacer un switch y en función del keycode, es decir, del código de la tecla que ha pulsado el usuario, vamos a estar haciendo una cosa u otra. Para esto tenemos que conocer los códigos de cada una de las teclas de nuestro teclado. Recordadlo, esto también es JavaScript básico. Es decir, esto no conforma parte de Three.js, sino que es JavaScript básico. Y recordad que cada tecla tiene asociado un código. Si no conocéis los códigos y queréis añadir nuevos códigos de tecla, recordad que en la documentación oficial tenéis toda la información con todos los keycodes posibles. Nosotros vamos a estar estableciendo. Vamos a escuchar entonces que se pulsa una tecla, que se está pulsando una tecla. Y cuando se está pulsando una tecla, vamos a ejecutar nuestro onKeyDown. Y lo primero que vamos a hacer es mirar qué tecla se ha pulsado. Y ahora, en función de la tecla que se haya pulsado, haremos una acción u otra. Empecemos por la primera. En el caso de que se haya pulsado la W es el 87, vamos a especificarlo por aquí, pues vamos a hacer lo que aquí escribamos. Vamos a dejar el to do para hacerlo ahora. En el caso de que se escriba la tecla, de que se pulse la tecla pulsada y ha sido la 65, que es la tecla A, vamos a hacer el control del desplazamiento con WASD, como en cualquier juego estándar, pues aquí haremos otras acciones distintas. Break. Siguiente tecla que podemos pulsar, la S, para desplazarlo hacia atrás. Pues vamos entonces, en el caso de que sea la S, que es el 83, pues vamos a estar haciendo aquí lo correspondiente. Ahora lo escribimos y paramos. Y luego tendríamos la D para el desplazamiento a la derecha. Caso de la D era 68, creo recordar. Voy a mirarlo por aquí, en la documentación oficial que tengo, la chuleta. Efectivamente, ese es 68. Perfecto. Pues esta va a ser nuestra D. Y aquí tenemos nuestro to do para establecer el comportamiento cuando se pulse esa tecla. Y ya la última que nos quedaría es el Shift, que es el 16. En el caso de que sea 16, que es el Shift, pues estaríamos haciendo lo que aquí escribamos. Break. Y en el caso de que no sea ninguna de estas, pues no hacemos nada, porque las otras teclas no hacen nada en nuestro juego, en nuestra presentación, en definitiva, en nuestro desarrollo. Así que ya tenemos establecido que cuando se detecte que se ha pulsado una tecla, vamos a estar ejecutando esta función y vamos a ver qué tecla ha pulsado. Si ha pulsado la W, ¿qué vamos a hacer? Pues nuestra variable que controla el desplazamiento hacia adelante, el forward, vamos a ponerla a cierto. Así que vamos a hacer que, en nuestro caso, en this, puesto que esto es una clase, tenemos la propiedad keys que acabamos de definir en el constructor y dentro de las keys tenemos el forward. Y el forward lo vamos a establecer a cierto. ¿Qué vamos a hacer cuando se pulse la A? Pues cuando se pulse la A estaríamos desplazándonos hacia la izquierda. Así que dentro de nuestras keys, la clave left vamos a ponerla a cierto. Continuamos con la S. ¿Qué va a estar ocurriendo con la S? La S es movimiento hacia atrás. Pues entonces, this keys backward a cierto. Vamos a desplazarnos hacia atrás. Y en última instancia tenemos el desplazamiento hacia la derecha. This keys right true. Y el pulsado de nuestro shift, que en el caso de que se pulse, pues vamos a estar ejecutando el this keys
Shift para controlar, correr o andar en nuestro desplazamiento. Muy bien, pues hemos finalizado nuestra función de OnKeyDown. Y ahora vamos a hacer qué ocurre cuando se deja de pulsar esa tecla, es decir, el OnKeyUp. Y para ello, directamente podemos copiar el contenido que hemos escrito, lo copiamos, lo pegamos y voy a hacer el OnKeyUp. ¿Por qué lo copio y lo pego? Pues porque va a ser exactamente igual, solo que en lugar de establecer esa propiedad a cierto, la establecemos a falso. ¿Por qué la establecemos a falso? Porque ha levantado el dedo de la tecla, por lo tanto ya no quiere seguir desplazándose hacia donde le está indicando con esa tecla. Así que tenemos que marcar ese valor a falso. Si queréis utilizar el multicursor dentro de Visual Studio Code, como yo he hecho, podéis ir seleccionando con la tecla Alt pulsada y así vais seleccionando el multicursor y podéis hacer toda esta escritura. Muy bien, esto ya no lo necesitamos porque lo hemos copiado de arriba. Así que ya tenemos nuestro OnKeyDown y nuestro OnKeyUp. Muy bien, pues hemos finalizado la escritura, hemos finalizado el desarrollo de nuestro Input Controller. Como veis, muy sencillo. Pero imaginaos que no hubiésemos hecho la diferenciación y que ahora aquí en el Input nos hubiésemos puesto a escribir todo esto. Pues además de quedarnos un código más difícil de leer y más sucio, no podríamos luego posteriormente aprovecharnos de estas funcionalidades sin necesidad de los inputs, o no podríamos utilizar estos inputs para aplicárselos a otros controladores, por ejemplo. Muy bien. Vamos entonces ahora con nuestra máquina de estados. Dejamos todavía pendiente nuestro controlador, el State Machine y la carga de modelos. Y lo hemos dejado pendiente porque vamos a necesitar estar utilizando las funciones que tenemos todavía por desarrollar. Así que vamos a crear nuestra, en primer lugar, State Machine. Y esta va a ser la expresión mínima necesaria para controlar los estados de nuestro personaje. Porque luego vamos a estar extendiendo la clase que escribamos para ya aplicarle las particularidades propias de nuestro personaje a la máquina de estado. Pero primero vamos a crear una máquina de estado general. Así que vamos a hacer una clase y vamos a denominarla, por ejemplo, Finite State Machine. Y vamos a proceder a desarrollarla. ¿Qué vamos a hacer para controlar en nuestra máquina de estados el estado? Pues muy sencillo. En su constructor lo que vamos a estar realizando es lo siguiente. Vamos a tener una propiedad con todos los estados posibles que puede tener esta máquina de estados y después vamos a tener otra propiedad en la cual vamos a estar indicando qué estado en concreto es el estado actual. Por tanto, vamos a tener un thisStates que va a ser un objeto vacío de inicio, es decir, ahora mismo no hay ningún estado, y vamos a tener otro que va a ser el currentState, que va a estar especificando cuál es el estado actual. Y de esta forma vamos a tener pues un listado de diferentes estados. Pues esto puede estar andando, puede estar corriendo, puede estar parado, puede estar saltando, golpeando, recibiendo daño, todos los estados que pueda tener. Y después vamos a indicar, y el estado actual en el que se encuentra es andando, es corriendo, es recibiendo daño. Ese es el objetivo de nuestra máquina de estados. Pero claro, los estados están vacíos, no tenemos ningún estado, entonces en esta construcción nunca vamos a poder tener ningún estado asociado. Así que lo que vamos a hacer es crearnos un método que va a permitir añadir estados a nuestra máquina. Vamos a hacer nuestro método addState. Este método permitirá añadir a nuestra máquina de estados un nuevo estado. Y a cada estado vamos a darle un nombre y el tipo de estado, por ejemplo. De tal forma que cuando quiera añadir un estado, tendré que indicarle a la Finite State Machine qué nombre tiene ese estado y qué tipo es. Y lo que vamos a hacer es que a nuestros estados, que es la propiedad que hemos generado antes, vamos a guardar con la clave del nombre que nos han dado el tipo que es el estado en sí mismo. Así luego podremos recuperar el estado usando el nombre que se le ha dado
para poder nombrar cada uno de los diferentes estados y poder diferenciarlos. Muy bien. Ya podemos entonces añadir a nuestro listado de estados, hemos añadido una funcionalidad que va a permitir, cuando usemos un objeto de la Finite State Machine, va a permitirle aplicarle nuevos estados. Ahora, la siguiente funcionalidad que necesitaríamos aplicarle sería poder modificar el estado actual. Cuando se use este objeto, nos va a interesar añadirle nuevos estados, pero también nos va a interesar decirle a nuestra Finite State Machine, oye, ahora el estado es corriendo, oye, ahora el estado es andando, ahora el estado es reposo. Así que necesitamos establecer una función que sea, por ejemplo, el setState, que nos va a permitir establecer el estado. Y como hemos dicho, para establecer un nuevo estado vamos a hacerlo por su nombre. Por eso, cuando añadimos estados, lo hacemos añadiendo en nuestros estados con la clave del nombre el tipo de estado que se nos ofrece, para que luego podamos establecer el estado en el que se encuentra con el nombre. Imaginad que hemos introducido el estado walk, andar, y el estado run, correr. Pues cuando yo quiera modificar el estado, yo lo que quiero decir es setState run, para que se ponga a correr. Y así podré decirle setState y el nombre del estado en el que quiero que se ubique. Y así conseguimos esa acción. Así que vamos a proceder y aquí vamos a ejecutar todas las acciones. Venga, en primer lugar, lo que necesitamos saber es cuál era el estado previo antes de modificar el estado. Es decir, tú quieres que el personaje corra, ¿vale? Pero ¿qué estaba haciendo antes? ¿Estaba andando? ¿Estaba parado? ¿Cuál era su estado previo? Pues eso lo vamos a guardar en el prefState. ¿Y qué vamos a hacer? Pues antes de hacer una modificación del estado, vamos a guardar el que tiene ahora mismo, para poder saber de dónde venimos. Ahora, lo que vamos a hacer es un control muy rápido, una guarda, para comprobar el estado previo. Si el estado previo es el mismo que el estado al que tengo que aplicarle, pues no tengo que hacer nada. Es decir, si el estado actual es correr y me han indicado que cambie el estado para que sea correr, pues ya está corriendo, no tengo que hacer nada. Entonces vamos a hacer esa guarda. Vamos a ver si hay un estado previo en primer lugar, porque puede ser que no hubiese ningún estado. Y si hay un estado previo, pues si el estado previo, su nombre, hemos establecido name es igual a name, es decir, si el nombre del estado previo es el nombre que me están pasando, pues entonces aquí no tengo que hacer nada. Así que return, paramos el flujo, porque el estado al que queremos ir es el mismo que el estado que contenemos. No es necesario hacer ninguna modificación. Muy bien. Y ahora vamos a proceder a realizar la salida del estado previo. Nuestro prefState exit. Muy bien. Hemos terminado de hacer la ejecución sobre el estado previo. Ahora supongamos que no hay esa coincidencia y que tenemos que aplicarle un nuevo estado. Así que vamos a salirnos ya de la guarda, hemos ya tenido en cuenta ese caso y ahora vamos a continuar en el caso de que no sea dicha situación. Y lo que vamos a estar haciendo es, pues creamos una constante state y vamos a decirle que esta va a ser una nueva states y vamos a aplicarle el nombre this. De esta forma tenemos como una constante estado, pues de los estados que tenemos guardados, los tenemos aquí en nuestra propiedad del constructor, el del nombre que se nos ha otorgado. Básicamente lo que hemos hecho es crearnos un estado, básicamente lo que hemos hecho es extraer de la propiedad de states el estado en concreto de la clave del nombre que nos han pasado, para tener el estado que hay que aplicar. Y ahora sí ya podemos indicarle que ahora ya sí, hemos comprobado que el estado no es el mismo que el anterior, hemos buscado que el estado que nos han solicitado lo tenemos y ahora que lo tenemos vamos a aplicárselo. Así que this current state le asignamos state, que es el que acabamos de extraer. Y ya podemos indicarle al state enter el preview state. Muy bien. Tenemos entonces la construcción
de nuestro contenido. Tenemos hecha la construcción de nuestra máquina de estados finita. Ahora lo último que ya nos quedaría sería hacer la actualización del estado. Fijaos que hemos marcado que al estado estamos haciéndole acciones de entrada y acciones de salida sobre dicho estado, pero todavía nos queda hacer la actualización de un estado a otro. Vamos a marcar función update, que va a ser un time elapse y un input, lo que va a necesitar para poder funcionar, es decir, el lapso de tiempo y el input aplicado para poder hacer la actualización del estado de nuestra máquina. Es decir, vamos a estar comprobando que si tenemos entonces nuestro estado, es decir, si tenemos un current state, lo que vamos a hacer es a nuestro current state aplicarle la actualización. Update del timelapse, del tiempo que pasa, y el input. De esta forma hacemos ese smooth control que vamos a necesitar aplicar. Muy bien. Tenemos entonces nuestra máquina de estados. Es posible que penséis, bueno, Juanjo, pero ¿y qué es esto de exit? ¿Qué es esto de enter? ¿Qué es esto de update? Me estoy perdiendo un poco. No os preocupéis porque lo vamos a entender ahora cuando ejecutemos los estados. Es que todavía no hemos escrito los estados. Por lo tanto, todavía no podéis conocer lo que vamos a estar haciendo aquí, pero básicamente cada estado va a tener una entrada, una actualización y una salida. Y eso es lo que va a estar utilizando nuestra state machine. De tal forma que en la actualización hacemos ese smooth para poder aplicar el cambio de uno a otro. Muy bien. Tenemos entonces nuestra función de finite state machine preparada y desarrollada. Pero hemos dicho que esta es la construcción general de la máquina de estados. Nosotros necesitamos ejecutar en concreto la máquina de estados para nuestro personaje, para nuestro basic character que estamos construyendo. Así que lo que vamos a hacer es extender esta clase. Es importante, si veis que os perdéis un poco y no entendéis alguno de los conceptos que explico, estamos escribiendo programación orientada a objetos dentro de JavaScript, por si luego queréis profundizar, aunque yo voy a intentar ser lo más agnóstico posible y tratar de explicar cada punto, pero si veis que se os atasca alguno, todo lo que estamos utilizando entra dentro del paradigma de la programación orientada a objetos dentro de JavaScript, por si luego posteriormente queréis profundizar en ella. Muy bien, tenemos entonces esta clase y lo que yo voy a hacer con esta clase de aquí es extenderla. Cuando yo extiendo una clase, lo que hago es heredar todo lo que esta clase hace y además le voy a aplicar las acciones que yo quiera utilizar. Por tanto, voy a hacer una clase que vamos a denominar, por ejemplo, character finite state machine, para indicar que es la finite state machine del personaje. Podéis dar el nombre que prefiráis, ¿eh? Y vamos a indicar que esta clase va a estar extendiendo a la finite state machine, que es el código que hemos desarrollado previamente. De esta forma, lo que conseguimos es que automáticamente, a través de la herencia de clases, nuestro carácter finite state machine automáticamente ya tiene todo lo que contiene esta clase. Es decir, todo lo que hace esta clase lo hace nuestro character finite state machine. Y además va a tener su comportamiento propio. Vamos a extender. Es una forma de aislar el núcleo y luego en cada una de las clases que extienden ya nos encargamos simplemente de especificar las particularidades de esa clase. Y aquí pues vamos a tener por supuesto nuestro constructor y nuestra character finite state machine que va a recibir
Pues recordad que al principio habíamos hecho un proxy. Un proxy que va a controlar las animaciones del personaje y nos permite leer las animaciones del personaje. Pues eso lo vamos a necesitar para poder construir nuestra máquina de estados para nuestro personaje. Vamos a necesitar recibir, por supuesto, pues las animaciones de ese personaje. Así que vamos a necesitar recibir un proxy para hacer una inversión de dependencias. Esto es un concepto que no vamos a entrar a explicarlo ahora para no liarnos demasiado, pero básicamente cuando creemos nuestro Character Finite State Machine, pues vamos a indicarle cuál va a ser el proxy que lo va a estar controlando. ¿Y qué va a hacer este constructor? Pues como estamos extendiendo, estamos heredando de la clase de aquí arriba, lo que va a hacer es todo lo que hace el constructor de la clase de aquí arriba. Y eso lo hacemos con la instrucción super. Pero además de hacer todo lo que hace el constructor de la clase de la que hereda, tiene también sus particularidades. ¿Y cuáles van a ser sus particularidades? Pues sus particularidades va a ser que a su proxy vamos a tener una propiedad proxy donde vamos a almacenar, donde vamos a guardar el valor del proxy que se nos ha otorgado en el constructor y además vamos a añadirle ya nuestros diferentes estados. Recordad que lo hemos hecho anteriormente, así que ahora ya podemos utilizar add_state. Recordad que add_state es una función, un método privado que hemos establecido dentro de nuestra clase Finite State Machine. Como estamos heredando de ella, podemos utilizar sus métodos y propiedades como si fueran propios, como si fuesen de nosotros. Así que vamos a utilizar el add_state para añadirnos un estado. ¿Qué estado vamos a añadirnos? Pues vamos a empezar por el idle. Y este va a ser el estado idle, que todavía no lo hemos escrito. Tendremos que escribir ahora posteriormente todos y cada uno de los estados que vamos a tener. Pero de momento vamos a llamarlo idle state, sabiendo que este idle state todavía no existe. Tendremos que crearlo ahora más adelante. Igual que tenemos el idle state, pues vamos a añadir también otro estado. ¿Qué otro estado posible va a tener mi personaje? Pues mi personaje en concreto también va a permitir el walk, que va a ser el walk state, que todavía no existe tampoco, crearemos más adelante. Vamos a agregar alguno más y vamos a añadir el estado de correr, que también lo habíamos preparado, el run, que va a ser un run state. Y también tenemos en última instancia el reposo, andar, correr, ¿no? Ya los tenemos todos. Perfecto. Tenemos marcadas nuestras tres animaciones, la de reposo, la de andar y la de correr. Por lo tanto, ya tenemos los tres estados posibles. No quiero que nos perdamos con la estructura. Estamos haciendo buenas prácticas de estructuración, pero no quiero que esto vaya en detrimento de entender qué estamos haciendo. Simplemente cuando lo hacemos con la extensión de una state machine es lo mismo, cuando yo hago esto, es lo mismo que si yo tuviese ahora mismo todo esto copiado y lo tuviese puesto aquí dentro del constructor y esta clase no existiese y simplemente estaría utilizando esta clase. Lo que ocurre es que como presumiblemente voy a necesitar esta máquina de estados en potenciales nuevos desarrollos, en potenciales nuevos personajes dentro de mi desarrollo, pues la aíslo para que luego simplemente cada personaje pues va a indicar qué estados tiene y usa la state machine. Si ahora hago un personaje enemigo, pues hago en enemy finite state machine, extiende de lo mismo y las animaciones que tendrá, pues los estados que tendrá serán otros, distintos. Y luego voy a tener el dragón, que es un enemigo, pues va a tener también sus propios estados. Y de esta forma evito que cada vez que hago un personaje tener que copiar todo esto, porque os podéis imaginar que cuando tengamos 50 personajes, pues hemos creado un espagueti. Entonces de esta forma encapsulamos bien, modularizamos bien y ejecutamos el concepto de herencia dentro del desarrollo. Muy bien, tenemos entonces ya nuestros diferentes estados y ahora lo que nos quedaría es crear nuestros estados. Y vamos a hacerlo exactamente igual. Igual que hemos hecho aquí. Hemos hecho una extensión de la base para especificarle sus particularidades. Pues de igual forma, en la máquina de estados, en los diferentes estados vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear un estado general, vamos a hacer una clase state, que contiene lo mínimo que necesita
cada uno de los estados y después luego ya vamos a hacer la extensión de este estado para cada uno de los elementos. Es decir, vamos a hacer lo que contienen todos los estados y después vamos a hacernos la clase idleState, que es la que estamos utilizando aquí, que vamos a estar extendiendo state. Y de esta forma, todo lo que hagamos aquí, pues va a contener la parte común y aquí solo tenemos que especificar las particularidades de reposo. De igual forma, class, vamos a tener el walkState, extend state, ya tenemos el segundo y nos quedaría el tercero, y el tercero es el runState, class runState, que extiende de estado. Muy bien, pues tenemos entonces nuestra especificación de cada uno de los estados. Ahora ya solo nos quedaría ejecutar nuestro código para el estado en particular de cada uno de ellos y para cada una de las extensiones a dicho estado. Muy bien, pues continuamos. Bien, continuamos entonces realizando en primer lugar la construcción de nuestro estado general. ¿Qué va a contener nuestro estado general? Muy sencillo. Vamos a tener en nuestro constructor, vamos a recibir cuál es el parent y vamos a guardarlo. Esto lo vamos a ver ahora y lo vamos a entender muy bien cuando especifiquemos la escena. No os preocupéis por ello. ¿Y qué más vamos a tener en nuestro estado general? Pues hemos dicho, fijaos, que cuando estamos utilizando los estados, hemos estado trabajando el enter, el update y el exit de cada uno de los estados. Fijaos que en nuestra máquina de estados hemos estado trabajando el enter, hemos estado trabajando el update del estado y hemos trabajado el exit. Así que vamos a necesitar que todos los estados tengan esas funciones, esos métodos para poder utilizarlos. Así que todo estado va a necesitar un enter, que de inicio va a estar vacío. Luego, cuando hagamos la extensión en cada uno de los estados, especificaremos qué tiene que hacer el enter en cada uno de los estados. Vamos a especificar el exit en cada uno de los estados y vamos a especificar el update en cada uno de los estados. De momento vacío todo, para que luego cuando hagamos la extensión de esta clase podamos especificar qué va a hacer el enter cuando estamos en reposo, qué va a hacer el exit cuando estamos en reposo, qué va a hacer el update cuando estamos en reposo. Lo mismo para andar, lo mismo para correr. Muy bien, pues ya hemos definido nuestra clase de estados generales y ahora vamos a extenderla. Vamos a hacer la especificación de cada uno de los estados. Así que vamos a comenzar y podemos empezar por nuestro estado de reposo. ¿Qué vamos a estar haciendo en nuestro estado de reposo? Pues vamos a especificarlo. En primer lugar, recibimos en el constructor, cuando se ejecuta el estado, el parent, que vamos a estar pasándoselo a nuestro constructor padre. Es decir, cuando nosotros generemos un nuevo estado de reposo, en su constructor vamos a ejecutar lo que hace el constructor de su clase state, de la cual está extendiendo. Y como este constructor necesita recibir el parent, pues se lo pasamos para que pueda ejecutarlo. ¿Qué más vamos a tener? Pues fijaos que hemos estado utilizando anteriormente el name para comprobar si el estado que tenemos es el estado actual, porque si el estado en el que estamos es el mismo al que vamos, no tenemos que hacer nada. Entonces, nuestro estado ahora vamos a tener que escribir esa función name que hemos especificado anteriormente para poder devolver el valor. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Pues retornar, en el caso de idleState,
el nombre que vamos a estar devolviendo va a ser idle. Es decir, cuando ejecutemos, cuando estemos en el estado idle state y ejecutemos su función name, vamos a devolver idle para comprobar si idle es igual a el nombre que se nos ha dado. Si idle es igual a idle, pues entonces estaremos en el mismo estado. Muy bien, ya hemos establecido la función name que necesitamos. Ahora vamos a necesitar la función enter. Y fijaos que cuando hemos utilizado la función enter, le estábamos pasando el estado previo. Así que nuestra función enter necesitará recibir el estado previo que le vamos a estar pasando. Y tenemos que hacer esta función. Después vamos a tener también la función exit. En la función exit no recibíamos nada, es decir, no habíamos especificado nada, simplemente la ejecutábamos. Pues entonces no necesitamos ningún argumento para este método para ejecutarlo. Y tendremos que especificarlo. Y en última instancia tendremos a update. Y update va a estar recibiendo diferentes valores. Fijaos que en update vamos a estar indicándole cuál es el tiempo transcurrido, el lapso de tiempo y el input que se ha añadido. Así que vamos a necesitar esos valores. En el caso del lapso de tiempo no lo vamos a utilizar en el idle, así que podemos ubicar una barra baja para que no nos moleste mucho el argumento, y el input sí que lo vamos a estar utilizando, así que lo podemos especificar. Y aquí tendremos que hacer la construcción de nuestra función. Muy bien, tenemos entonces la especificación de nuestro idle state. Vamos a ver cómo escribimos nuestro estado de entrada, nuestro estado de salida y nuestro estado de actualización. ¿Qué vamos a hacer cuando entremos en el estado de reposo? Pues cuando entremos en el estado de reposo, lo primero que vamos a hacer es ejecutar dentro de las animaciones que tengamos la acción correspondiente a la animación de reposo. Por tanto, vamos a hacernos una constante, podemos denominarla idle action, que va a ser del parent que hemos recibido, del proxy que vamos a estar obteniendo. Recordad que en el proxy teníamos las animaciones. Vamos a verlo aquí arriba. Lo tenemos por aquí. Vamos a ubicarnos. El proxy, donde lo tenemos, aquí está. Fijaos que teníamos las animaciones, que nos devolvía cada una de las animaciones del estado. Pues entonces, de las animaciones, vamos a ejecutar la animación que se llama idle, porque estamos escribiendo el estado idle. Así que va a estar ejecutando la animación del idle. Y aquí hacemos el action de esta acción. Muy bien. Ahora tenemos que comprobar qué ocurre si había un estado previo. Si hay un estado previo, tendremos que tenerlo en cuenta para hacer la transición de un estado de animación al otro. Y si no hay estado previo, ¿qué hacemos? Pues si no hay estado previo, entonces es muy fácil. Directamente lanzamos la animación idle action.play. Ejecutamos la acción. Pero ¿qué ocurre si había un estado anterior? No podemos ejecutar directamente play, porque si hacemos directamente play, la animación anterior, la de que está corriendo o andando o la que sea, se va a detener de forma brusca y va a empezar a ejecutar la nueva. Entonces necesitamos hacer esa transición. Entonces vamos a escribirla. En primer lugar, pues vamos a tener la acción previa. Y esta acción previa va a ser del parent proxy, una vez más. Vamos a obtener las animaciones. Aquí me falta una barra baja. Animations. Y del proxy vamos a obtener del estado previo el nombre de dicha animación, para saber cuál es la animación que se estaba ejecutando antes. Es decir, del prep state.name. Podemos ejecutar el name porque ya la tenemos especificada. Y este name ejecutamos su acción, su action.
es importante que no, cuando estamos haciendo toda esta construcción, que no os perdáis. Es decir, que si veis que os resulta un poco confuso, luego cuando terminemos de escribir todo el código completo haremos un repaso para que entendamos bien cómo unen las diferentes piezas y haremos el recorrido. Pero es importante que vayamos entendiendo por qué estamos haciendo cada una de las acciones. Muy bien, tenemos entonces esta acción y ahora vamos a proceder a ejecutar algunas acciones sobre ella. En primer lugar, a la acción, el tiempo lo vamos a estar estableciendo a 0. Muy bien. Ahora, a esa acción, al idle action, vamos a indicarle que vamos a arrancarla, es decir, vamos a habilitarla. Enable true. Todo esto veremos ahora luego más adelante cuando lo estemos aplicando. Pero es importante. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ejecutando lo que ocurre cuando entramos al estado de reposo. ¿Qué ocurre cuando entramos al estado de reposo? Pues lo primero que vamos a hacer es indicar que la acción que tenemos que hacer es la del estado de reposo. Si hay un estado anterior, de que se está ejecutando un estado anterior, cuando se indica que tenemos que ejecutar todo esto, pues lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra acción previa. Y ahora que ya la tenemos, vamos a comenzar a establecer el estado de nuestra animación. Entonces, a la acción de nuestro reposo, en primer lugar, el tiempo a 0. Activamos el idle action. Ahora, vamos a establecer cuál es la velocidad de movimiento. Todo esto son acciones, el time, el enable, el set effective time scale, que los vamos a ver ahora cuando apliquemos la animación sobre el personaje. Por lo tanto, hay que hacer ahora mismo un salto de fe para entender que estas acciones que estamos haciendo van a estar efectuándose sobre la animación del personaje. Y nosotros vamos a tener que marcarle cuál va a ser la escala. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, que fuese la animación se reprodujese al doble de velocidad de lo que se mueve dentro de la animación que hemos descargado. En nuestro caso no es necesario. En nuestro caso se va a mover a la velocidad que tiene la animación que hemos descargado. Así que vamos a indicarle el set effective time scale. Se lo vamos a establecer a 1, porque no vamos a duplicar la velocidad ni nada por el estilo. Vamos a mantener la velocidad que contiene. De igual forma, el peso de nuestro elemento también vamos a dejarle el que contiene el pesado por defecto. Así que idle action .set effective weight a 1. No vamos a modificarlo con respecto a lo que obtenemos. Y ahora lo que vamos a hacer, como hemos dicho, es establecer la transición entre el estado anterior y el estado actual. Y eso lo hacemos con un método que es el crossFadeFrom, que nos permite establecer una mezcla entre cómo se encuentra la animación anterior y la nueva, para que la transición, por ejemplo, de andar a correr o de correr a detenerse o de detenerse a correr, se ejecute de forma suave. Y esto lo hacemos con el idle action y ahora sí aplicamos el método crossFadeFrom. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Pues venimos de la animación previa. ¿Cuál es? Esta de aquí que acabamos de tomar. Así que por eso la hemos leído anteriormente. Y venimos desde esta animación, hacemos el crossfade en un tiempo de 0,5 y una vez lo tenemos, podemos indicar ahora ya sí que ejecutamos el idle action. Idle action.play. Y de esta forma hacemos, si no tenemos estado previo, directamente arrancamos. Pero si tenemos estado previo, leemos el estado previo, establecemos todos los valores de nuestra animación al básico, por si se ha quedado anteriormente en un estado intermedio, y posteriormente le indicamos que vamos a pasar a ejecutar el idle action, pero primero vamos a ejecutar una transición entre la actual y esta idle action de 0,5 para luego posteriormente poder hacer el play. De esta forma hacemos la especificación de la entrada. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer para salir del estado de reposo? Pues en este caso yo diría que no hay que hacer mucho, de hecho no habría que hacer nada en principio.
Vamos a dejarlo en exit vacío porque yo diría que no habría que hacer nada. No se me ocurre ninguna acción que tendríamos que poder hacer para poder realizar la salida del reposo. Es la salida de reposo y ya está. Y luego ya nos quedaría la actualización del valor. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Vamos a leer los inputs y en función a eso actualizamos el estado. Yo estoy ahora mismo en reposo. Vale, estoy en reposo. Perfecto. Ahora, si en los inputs, en sus keys, se activa la key forward o de los inputs se activa la key backwards, recordad que la tenemos especificadas aquí arriba en nuestro input, en nuestro controller input. Hemos definido todas las keys y estas keys las estábamos modificando en función de la tecla del teclado que se está pulsando. Pues si nos entra un forward o nos entra un backwards, es decir, nos entra algún tipo de movimiento, pues entonces ya hay que actualizarse. Hay que indicarle que en este estado a su padre vamos a establecerle el estado walk, a andar, para que pase a desplazarse. Tenemos que hacer la construcción de los diferentes estados. Suele ser muy habitual, si os perdéis, cuando estáis haciendo la ejecución de los diferentes estados, dibujar una máquina de estados. Esto, motores de desarrollo como Unreal Engine o también Unity lo hacen muy bien porque tienen una interfaz gráfica donde puedes ir pintando las cajitas de cada uno de los estados y puedes ir pintando las transiciones entre cada uno de ellos. Si veis que os perdéis a la hora de entender cómo vamos a estar transicionando de un estado a otro, pues siempre puede venir bien o siempre os puede ayudar el hecho de dibujar todas esas acciones, dibujar ese diagrama para que entendáis qué estamos haciendo en cada momento. Muy bien, pues ya hemos terminado el estado de reposo. Vamos a pasar al siguiente, que es el estado de caminar. Vamos a proceder y vais a ver que ahora la estructura va a ser bastante similar a la anterior, así que podemos ir un poquito más rápido. Venga, tenemos nuestro constructor. Nuestro constructor recibe el parent, igual que anteriormente. Y lo que va a hacer es ejecutar el constructor de la clase de la que está heredando, que es ese state, pasándole el parent, puesto que lo necesitaba. Exactamente igual que hemos hecho anteriormente. Ahora vamos a establecer su función para obtener el nombre. ¿Y qué nombre vamos a retornar? Pues en este caso ya no vamos a retornar idle. Ahora vamos a retornar walk, a andar. Muy bien, porque es el estado de andar. Y ahora vamos a establecer sus funciones. Vamos a establecer su enter, que recordad que necesita recibir el previous state. Tenemos que hacerla. Vamos a tener también la función de exit o función de salida, que en este caso tampoco va a hacer mucho, diría yo, después de la salida de andar. No es necesario porque no es una acción tipo... como podría ser, por ejemplo, la ejecución de un diálogo, de una escena, de una acción de cinemática, cualquier otro tipo de elemento, que eso sí que necesitaríamos establecerle una salida. Cuando termina de ejecutarse la animación, salimos de dicha animación, pero en este caso no va a ser necesario, puesto que no salimos de la animación cuando termina, sino en función a los inputs que recibimos. Y luego vamos a tener la función de update, que aquí sí que vamos a necesitar el tiempo que ha pasado y la recepción del input. En el caso del reposo no era necesario porque no lo estábamos desplazando, entonces no era necesaria esa acción. Muy bien, y esto también tenemos que hacer el to do para especificarlo ahora más adelante. Y listo, pues vamos a proceder entonces a ejecutar nuestras acciones. Venga, en primer lugar, ¿qué ocurre cuando entramos a esta acción? Pues igual, vamos a hacer nuestra constante y en este caso... Cuando entramos, lo primero que vamos a hacer dentro de la acción de andar, vamos a tomar la current action, la acción actual, que va a ser thisParent.proxy, exactamente igual que antes, por eso voy un poquito más rápido. Animations, aquí me falta un punto. Y dentro de Animations, pues ahora no tomamos idle, ahora tomamos walk y ejecutamos su acción. Muy bien. Una vez más. Dos casos posibles.
qué ocurre si existe un estado previo y qué ocurre si no existe un estado previo. Vamos a ver qué ocurre si hay un estado previo. Pues en primer lugar, lo que vamos a hacer es tomar la acción de dicho estado, como hemos hecho anteriormente, exactamente igual. Constante prev_action this parent proxy animations estado cual, pues el del prev_state punto name. Recordad, name nos devuelve el nombre del estado anterior, y una vez lo tomamos, ejecutamos su acción. Muy bien, ya lo tenemos por aquí. Ahora, ¿qué más vamos a estar haciendo? Pues vamos a establecer, una vez hemos hecho la toma de la acción anterior, vamos a marcar que a nuestra acción current, a nuestra acción actual, vamos a activarla. Enable True. Muy bien. Y ahora vamos a tener que tener en cuenta dos modificaciones distintas. Por un lado, ¿qué ocurre si venimos de correr y si no venimos de correr? Vamos a verlo. ¿Qué ocurre si venimos prev_state name es igual a run? ¿Qué pasa si venimos de correr? Pues tendremos que hacer un tratamiento. ¿Y qué ocurre si no venimos de correr? Es decir, si venimos de cualquier otro estado. Bueno, si venimos de cualquier otro estado es facilísimo, porque es igual que cuando el reposo. Es exactamente igual. A la acción el tiempo se lo asignamos a 0. A la acción el set effective time scale se lo asignamos a 1 para que no lo modifique. Y a la acción actual el set effective weight, que lo tenemos por aquí, también el pesado se lo dejamos también a 1. Es exactamente igual que el comportamiento de idle. Sin embargo, si venimos de correr, tendremos que hacer esa transición. Tenemos que hacer ese smooth entre un movimiento y el otro. Por ello, lo que vamos a hacer es leer el ratio. Aquí quizás nos vamos a meter un poquito en matemáticas, pero intentaremos que no sean muchas. Y lo que vamos a hacer es que a la acción actual vamos a obtener el clip. Eso, al ser una animación, tenemos el método getClip que nos va a permitir obtener la información del clip de animación. Y ahora, a ese clip de animación vamos a leer cuánto dura. Vamos a leer su duración. Esa es la propiedad duration del getClip. Y lo que vamos a hacer es dividir la duración de nuestra acción actual entre la duración de la acción anterior. Vamos a dividir entonces nuestra current action getClip duration entre el previous action getClip.duration. De esta forma obtenemos el ratio de nuestra duración de la animación actual entre la animación previa que estamos ejecutando. ¿Para qué hacemos esto? Para aplicárselo ahora al tiempo, al time de nuestra acción, y de esta forma corregir y realizar nuestro suavizado. Es decir, hacer nuestro cureAction.time, ya le podemos asignar prev_action.time, el tiempo de la acción anterior, por el ratio, para que de esta forma se suavice toda la acción. Recordad que este código os lo estoy dejando en GitHub para que podáis tener esta información. Podéis descargarla sin ningún tipo de problemas y así podáis repasarlo. Pero recordad que vamos a hacer, antes de finalizar toda la escritura del código, un repaso de qué va a estar ocurriendo para que podamos entender qué está pasando en todo momento. Muy bien, pues ya hemos hecho entonces la especificación de qué ocurre si el estado previo es el de correr y qué ocurre si el estado previo no es el de correr. Y ahora ya
volvemos al cauce natural, volvemos al cauce que hemos estado aplicando en reposo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer la transición entre el estado actual y el actual y ejecutar la nueva acción. Exactamente igual que antes. A la acción actual, método crossFadeFrom para pasar de la acción anterior en 0,5 a la acción nueva. Y ahora ya podemos hacer nuestro play. Muy bien. ¿Y qué ocurre si no teníamos estado previo? Pues si no tenía estado previo, exactamente igual que antes. Es decir, simplemente current action, play. Porque no tenemos que tener en cuenta ninguna acción anterior porque no la hay. De esta forma dejamos la especificación de nuestro enter para el estado walk. Pasamos ahora al exit. Lo vamos a dejar inicialmente vacío. Y ahora ya solo nos quedaría la actualización. Y la actualización vamos a leer los inputs igual que hemos hecho anteriormente. Si el input keys dentro de las claves que hemos definido se está ejecutando forward, el movimiento hacia adelante, o dentro de los inputs en sus keys se está ejecutando el movimiento backward, es decir, el desplazamiento hacia atrás, pues entonces vamos a tener que establecer el movimiento de correr. Pero ¿cuándo estableceremos el movimiento de correr? Si pulsamos la tecla Shift, porque si no estaríamos ejecutando el movimiento de andar, que el movimiento de andar es el que estamos definiendo. Por lo tanto, no habría transición, no habría actualización de estado. Pero si se pulsa la tecla Shift, entonces sí hay una transición de estado, porque pasamos de andar a correr. Así que si se está desplazando hacia adelante o hacia atrás, y ahora, además de estar desplazándose hacia adelante o hacia atrás, se pulsa es decir, se activa el estado Shift, es decir, se está pulsando la tecla Shift. Como estamos en el estado de andar, pues lo que vamos a indicar es que a nuestro parent hay que salirse del estado de andar y hay que establecerle un nuevo estado. El estado correr, porque es el formato de salida. Y ahora, una vez ejecutamos esto, ya podemos salirnos de la función, porque hemos finalizado de hacer todo lo que teníamos que hacer. Pero, ¿qué ocurre si no está pulsando ni hacia adelante ni hacia atrás? Pues si no está pulsando ni hacia adelante ni hacia atrás y estamos en el estado de andar, hay que detenerlo, porque si ya no está pulsando ni adelante ni hacia atrás, ha parado de desplazarse. Por lo tanto, al parent hay que indicarle que hay que cambiar el estado y hay que pasar a reposo. Con la función de actualización indicamos cómo nos movemos entre estados. Y aquí tenemos que pasar cuando estamos andando, podemos pasar a correr si se cumple esto, y en otro caso pasamos a reposo si no se cumple el desplazamiento de teclas. En el caso que no se esté pulsando Shift y se esté pulsando Forward y Backward, no hay que hacer ninguna actualización de nuestro estado. Y este timelapse no lo hemos utilizado, así que podríamos dejarlo con una barra baja para que no nos moleste mucho, porque no lo hemos necesitado. Muy bien, pues ya tenemos entonces nuestro walk state y nuestro idle state. Nos queda el último de nuestros estados, que es el run state. Pues vamos a ejecutarlo. Como podéis observar, quizás si es la primera vez que lo veis y no tenéis conocimientos de la parte de 3D, os puede resultar un poco más confuso. Y si tenéis conocimientos de la parte 3D, estoy seguro de que esta parte os está resultando bastante entendible, porque no estamos haciendo ninguna cosa extraña fuera del entorno de 3D, más allá, eso sí, de que estamos utilizando programación orientada a objetos, y si no hay una base sólida,
en JavaScript sobre este paradigma, pues podemos liarnos a lo mejor un poco, ¿no? Con un poco de confusión con la ejecución de clases. Pero es cuestión de machacar todo este concepto y si no tenéis los conceptos de programación orientada a objetos, muy importante profundizar en ellos, totalmente obligatorio, para estar trabajando con Three.js, puesto que tanto Three.js como cualquier sistema de programación interactiva orientada a modelo 3D funciona en paradigma de orientación a objetos. Muy bien, tenemos entonces nuestro run state. Una vez más, return, en este caso, pues ¿qué vamos a devolver cuando se solicite su nombre? Pues run. Y ahora necesitamos nuestra función enter, que recibe el previous state. Necesitamos nuestra función exit. Y necesitamos nuestra función de update. Vamos a aplicarla. Y en el update, como siempre, el timelapse, que no creo que haga falta, así que inicialmente hay que dejarlo con la barra baja, luego veremos si nos hace falta. Y el input. Y aquí tenemos que especificar toda esta parte. Muy bien, tenemos la estructura del estado. Una vez más, comenzamos a detallarla. ¿Qué vamos a hacer cuando se entra a correr? Pues en primer lugar, obtenemos la acción actual, que va a ser de el parent proxy animations, el estado run, correr, y ejecutamos su acción. Muy bien. Ahora, dos casos, como siempre, ¿qué ocurre si existe un estado previo y qué ocurre si este estado previo no existe? Si el estado previo no existe, una vez más, la solución pasará por directamente ejecutar la acción. Es decir, lanzamos el play. Pero, ¿qué ocurre si existe un estado previo? Pues vamos, como siempre, en primer lugar, a leer la acción previa. Esto lo hacemos con this parent proxy animations, y dentro de animations privState.name para obtener el nombre de la animación y ejecutar su acción. Vamos a ubicarlo por aquí. Muy bien. Tenemos entonces la ejecución de su acción. Ahora vamos a activarlo. ¿Cómo lo hacemos? currAction.enable true. Y ahora dos acciones distintas. Es muy fácil porque el run es el contrario del walk. Es decir, vamos a tener que hacer un tratamiento. Si el previous state, su name es walk, al resto de transición. Igual que hemos hecho anteriormente. Una vez más, obtenemos el ratio, que en este caso es el contrario. Es la duración del clip de acción actual, que ahora es correr, entre el de acción previa, que ahora es a andar. Es el aspect ratio, digamos, no aspect porque no es de aspecto, pero el ratio es el contrario al anterior. Y ahora ya, your action, time, acción previa, time por el ratio, para hacer ese smoothing, y ya podemos establecer qué ocurre si no es el walk, que aquí una vez más todo es la parte más sencilla, simplemente el time a 0, la acción a el safety time scal a 1, no vamos a modificar la velocidad de la animación. Podemos hacerlo luego posteriormente si vemos que la animación no encaja muy bien con el desplazamiento. Podemos tocar el time scale de la animación para ajustarlo y que dé la sensación de desplazamiento. Y el wave también lo establecemos a 1. Muy bien, tenemos entonces ya las ejecuciones para ambas situaciones, y ahora ya, una vez más, currAction.crossFadeForm, y pasamos del estado previo al actual en 0,5.
Muy bien. Podemos ya proceder a hacer el play en este caso. Tenemos la ejecución del enter. Como veis, no me detengo mucho en esta función porque es exactamente igual que la de walk, pero al contrario, con el ratio cambiado porque estamos pasando de walk a run en lugar de run a walk. Y ahora ya el update, pues también el procedimiento es el mismo. Si se está pulsando el input, en este caso de las keys, el forward, que es para desplazarse hacia adelante, o se está pulsando dentro de las keys, es decir, está activo el backwards, está activo el desplazamiento hacia atrás, pues en este caso sí, el estado sería exactamente el contrario. Es decir, cuando hacíamos el movimiento de andar hacia correr, si se estaba pulsando la tecla Shift, pasábamos a correr. Aquí es el contrario. Aquí podemos de hecho copiarlo. Si no se está ejecutando la tecla Shift, pasamos a andar. En otro caso nos quedamos en nuestro estado actual, que es correr. Y ya podemos especificar en última instancia nuestro set state. Pasamos a idle si no se está pulsando ni la tecla forward ni la backward, es decir, si no se está desplazando en ninguna dirección, entonces tenemos que volvernos a un estado de reposo. Tenemos todos los estados especificados. Tenemos nuestro run state, tenemos nuestro walk state y tenemos nuestro idle state. Todos ellos son states que cumplen con la especificación del enter, el exit y el update, porque van a ser necesarios para ejecutar la máquina de estados de nuestro personaje, que los va a estar utilizando. Y para poder utilizarlos, este personaje está extendiendo de una máquina de estados que ya hemos definido anteriormente y que nos va a permitir mantener un control de todos los estados que hay y del estado actual. Nos permite añadir estados y nos permite set state, modificar el estado. Y para modificar el estado se apoya en las exit, enter y update de cada uno de los estados para realizar esas actualizaciones. Ahora que tenemos todo esto, tenemos también nuestro input para poder establecer las entradas. Ahora ya nos queda en nuestro Basic Character Controller. Habíamos dejado esperando nuestra State Machine y la carga de modelos. Vamos a ejecutarlos. ¿Cuál va a ser ahora nuestra State Machine? Pues la State Machine va a ser la del personaje. ¿Va a ser la Finite State Machine? No, porque esa es la general. Nosotros estamos haciendo el controlador del personaje, así que usamos ¿cuál? La de nuestro personaje. Va a ser una New Character Finite State Machine que extiende a la máquina de estados general. Y recordad que la Character Finite State Machine, por inversión de dependencia, recibe en su constructor el proxy que va a necesitar trabajar. ¿Y qué proxy le vamos a pasar a esta Finite State Machine? Pues ya hemos creado uno. El Basic Character Controller Proxy es una clase que nos permite hacerlo. Así que le vamos a pasar un New Basic Character Controller Proxy. Y ahora el proxy, a su vez, necesita en su constructor el listado de animaciones para funcionar. ¿Y qué listado de animaciones le vamos a pasar? Pues el de este personaje. Vamos a pasarle this.animations. Muy bien. Tenemos entonces la especificación de nuestro Basic Character Controller. Lo último que nos queda, y no por ello más sencillo, puesto que es quizás la parte más compleja, es la de carga de modelos, puesto que aquí es donde vamos a tener que estar ya manipulando todos los recursos que nos hemos traído en nuestro contenido. Así que vamos a por ello. Terminamos aquí la primera parte de este episodio, de esta clase, donde estamos trabajando tanto interactividad como animación de personaje. Hemos aplicado ya todas las clases que necesitamos para poder hacer funcionar nuestro sistema y nos quedan dos puntos principales. Por un lado,
necesitamos construir la carga de modelos, que es una parte un tanto densa, porque vamos a tener que estar aplicando bastantes acciones en la misma. Y en segundo lugar, nos queda también la construcción de la escena en sí misma para poder ubicar a nuestro personaje en ella y poder manejarlo. Muy bien, tenemos entonces todos los ingredientes preparados y nos queda esa segunda parte. Si estás viendo el contenido en directo, es decir, conforme sale, la segunda clase la publicaremos también esta semana, muy probablemente al día siguiente. Es decir, si estás viendo el contenido en directo, pues mañana tendremos la segunda parte de esta práctica, de este ejercicio, donde nos estamos familiarizando con interacción y con animación. Y además de paso hemos aprovechado para añadir un nuevo importador de modelos. Continuamos a programar.